Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. Buenas noches. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Hola, doctora, buenas noches. ¿Cómo están mis doctores queridos? Bien, bien. Excelentemente, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Hoy es un día especial porque hoy vamos a hacer el primer ejercicio de exoneración de ustedes. Espero realmente les vaya muy bien. ¿Listo? ¿En qué consiste el ejercicio de exoneración? Para los que no lo recuerdan, los que no han escuchado, no saben de qué se trata esa vaina. El próximo viernes empieza el parcial número 1. Ese parcial solo lo presentarán las personas que no estén exoneradas. El día de hoy vamos a hacer nuestro primer ejercicio con fines de exoneración. Los ejercicios de exoneración son casos que se ponen en clase y que deben ser resueltos por ustedes. Ustedes están en libertad de presentar el ejercicio o no, es decir, no es obligatorio presentarlo, porque pues es un premio, ¿no? Primero. En segundo lugar, si lo tienen mal, no les va a pasar nada, no se les va a colocar mal la nota, ni nada por el estilo, igual que si no lo presentan. Pero si lo tienen bien, quedan exonerados del parcial número 1 con 5, obviamente. Esa es la nota que se les pondría en el parcial número 1 si tienen éxito en el primer ejercicio. Pero obviamente aún nos falta ver parte del tema, de manera que me imagino que sobre la segunda hora estaremos comenzando el ejercicio de exoneración. ¿Listo? Ayer creo que terminamos con el asunto de los elementos constitutivos del tipo penal. No hemos visto la clasificación, pero pues vimos que eran los sujetos activos, cómo se dividían los sujetos activos, que eran simples, que podían ser simples o podían ser cualificados. También vimos que era un ingrediente normativo del tipo, vimos que era la sanción como tal y que era el verbo rector. Vimos que de acuerdo al verbo rector las conductas podían ser de conducta única o de conducta alternativa. Hasta ahí quedamos, ¿verdad, Carolina? ¿Carolina está por ahí? Profe, y los ingredientes también. Sí, los ingredientes los vimos también. Pero creo que sí lo acabamos todo. Creo que Carolina no está conectada aún. Pero pues me dirán doctores si me equivoco. Doctor Jason Howard, su merced que estuvo ayer en clase juicioso. Ay, ¿Se acuerda? Mío. Sí, señora. ¿Sí vimos todo eso o no? Profesora, ¿sabe qué faltó? El tema de sanción. O sea, únicamente indicó que era la pena, pero no profundizó sobre el tema. Creo Ok, que no. vamos a La ver. sanción es la pena como tal, pero la sanción la vamos a ver más adelante cuando veamos su individualización de la pena. Es desde donde empieza a decir, incurrirá en pena de tanto a tanto, o en multa, o en lo que sea. Esa es la sanción como tal. ¿Listo? Esa todavía no la vamos a tocar. Es importante que sepamos que esa parte se llama sanción, pero, o consecuencia, también la llaman algunos doctrinantes, pero por el momento no vamos a hablar de eso. ¿Listo? Entonces, por eso no es que no la hayamos, nos quede pendiente, sino que se va a ver más adelante, ¿listo? Señor doctor Jason, Jason tiene apagado el micrófono. Es Mateo, señor. Yo alcé la mano. No, tienes prendido el micrófono y como escuché que alguien intervino, asumí que eras tú, ¿no eras tú? No, Doc. Pero cuando sea el momento, de seguro alzaré la mano. Gracias, Mateo, qué pilo. Muy bien, listo. Entonces ahí quedamos. Lo que no pudimos ahondar ayer, porque nos pusimos a discutir de diferentes cosas, fue en el delito de genocidio, que es el primero que teníamos que ver. Entonces, como ustedes tenían la tarea desde ayer y la hicieron muy juiciosos desde ayer, entonces los escucho cómo clasificaron el tipo penal de genocidio. Levanten la mano, por favor, los que deseen participar y los escuchamos. ¿Vale? Doctora Ámbar Hernández. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pues sí hice el ejercicio, estoy buscándolo acá ya, porque lo tengo, pues lo hice como la profe lo explicó con el ejercicio.
Tenemos Entonces, un retorno. si hay un retorno ahí de alguien. ¿No será tuyo? ¿Estás conectado en dos lados, doctora? No, no, señora, solamente estoy desde el computador. Tan raro. Bueno, dale, mujer. Bueno, profe, entonces tenemos el genocidio, es el artículo 101, genocidio, el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionará la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 480 meses a 600 meses, en multa de 2.660 y 6.000.66 a 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de 240 a 360 meses. Ese es el artículo. Lo clasifiqué el nomen iuris, ¿sí se dice así? Doctora, nomen iuris. ¿sí? Señora, no me interesa. Es genocidio. El sujeto activo es un sujeto activo simple, el que, y tenemos el verbo rector destruir. Sin embargo, de acuerdo a la explicación que la profe nos dio ayer, tengo la confusión, pues coloqué verbo rector destruir, pero no sé si ahí sería, entraría ocasionar la muerte de sus miembros. También entraría a ser parte de ese verbo rector. Tenemos como ingredientes normativos un grupo nacional étnico, racial, religioso o político. Ese sería el ingrediente normativo. Y la sanción incurrirá en prisión de 480 meses en adelante. Pues eso fue la clasificación que hice. Dame un segundo. Listo, yo voy a ir copiando lo que ustedes me están diciendo. Y luego vemos si efectivamente corresponde o no. Antes de que de pronto vayan a tomar foto y demás. Vamos a colocar solamente las participaciones de los compañeros. Entonces, sujeto activo, verbo rector, ingrediente normativo del tipo. Entonces, un grupo social, étnico, perdón, grupo nacional es que dice ahí. Nacional, étnico, racial, religioso o político. ¿Listo? Muy bien, gracias, doctora Ámbar. Doctor David Martín. Hola, profe. Hola. Bueno, yo lo hice así. El nomen iuris es genocidio, el sujeto activo, el que, el verbo rector. ¿Se acuerda que yo ayer le preguntaba justamente que cuál de ellos colocaba? Entonces yo coloqué que era destruir y ocasionare. Ok. Espérame un segundo. Tú me dices el que. Yo te Sí. dije que ya no me puedes contestar el que. Tienes que decirme cuál de las clasificaciones es. ¿Es simple? Es sujeto simple. Ok, listo. Ahora sí. Ya, no hay lío. Qué Ya lo pena corrijo acá contigo. también. No, profe, gracias. El. Listo, el que es el sujeto simple. Ujú. Verbo rector, destruir y ocasionare. Y ingredientes normativos, un grupo racional étnico que por razones, bueno, ahí ya todo lo que implica, todo lo que está aquí la parte normativa que habla de que es un grupo y que busque destruirlo totalmente en razones al mismo. Y la sanción es que incurrirá en prisión de 30, 40, 10 o 25 años de prisión. Ok. Vamos a poner la sanción aquí, pues ahorita no nos vamos a ocupar de ella, pero la vamos a colocar acá. Vamos a colocar solamente que hay pena de prisión y creo que también de multa e interdicción, ¿no es cierto? ¿O solo prisión? Espérame, profe, ya lo veo acá. Señora, dice multa Multa. y la interdicción de los derechos funcionales de funciones públicas. Listo. Sí, señora, está eso. Vamos a colocarlo solo así. Ya después cuando nos ocupemos a fondo de la sanción, entonces entramos en detalle de cuánto le toca. ¿Listo? Ok, listo. Pero vamos a dejarla así. ¿Listo? Gracias, Doc. Gracias, Doc. A ti, doctor Jiménez.
Doctora, compañeros, buenas noches, muchas gracias. Bueno, doctora, en principio, pues, como el artículo lo menciona, el que ya sabemos que es un sujeto simple e indeterminado, porque no le da ninguna cualificación o calificación a la persona que debe recurrir en la conducta. Cuando la norma inicia diciendo que con el propósito de destruir, para mí eso no hace parte del verbo rector, para mí es un ingrediente normativo. Y el verbo rector sería causar la muerte de los miembros del grupo en razón de que pertenezcan a un grupo racial, político, religioso o étnico. Tenemos que tiene, digamos, 3 tipos de sanciones, que son la pena principal de prisión, la multa y la interdicción de los derechos civiles. Además de ello, tenemos que tiene 5 modalidades, es decir, de conductas múltiples, porque no solamente habla de causar la muerte a los miembros del grupo, sino de generar otro tipo de daños frente a los miembros de los mismos. ¿Cuáles? Como por ejemplo, hacer que los niños o menores de edad, miembros de este grupo, se trasladen obligatoriamente, es decir, obligados a otros grupos, con el fin de evitar que el grupo conserve que se sigan, digamos, reproduciendo frente a su arraigo cultural y demás, como por ejemplo forzar embarazos en las mujeres pertenecientes a estos grupos con el fin de, digamos, variar su identidad genética y además cultural, como evitar los embarazos al obligar a las mujeres a las mujeres y a los hombres de estos grupos a utilizar anticonceptivos para evitar que se reproduzcan, que se procreen y que el grupo continúe siendo, digamos, sostenible en el tiempo, causar la muerte a uno o a varios miembros del grupo, pues, con el fin de extinguirlos. Entonces digamos, de conductas alternativas múltiples. En otro sentido, también hay que ver que, excepto en la primera modalidad, que es la de causar la muerte, el tipo penal se considera de resultado, por lo tanto admite la modalidad de tentativa. Pero en la primera modalidad, tratadistas diferentes han dicho que con el simple hecho de intentar quitarle la vida a uno de los miembros del grupo, ya se está tipificando, ya se está materializando, perdón, la conducta de genocidio. Por lo tanto, en esa modalidad no se atendería a la modalidad de tentativa, sino sería un delito de mera conducta, no de resultado, sino de mera conducta en la primera modalidad, doctora. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor Montaño. Profesora, pues yo vi que casi todo igual, sin embargo, en el sujeto activo yo lo puse como calificado. O sea, Ok. el verbo rector, sí, destruir, ocasionar muerte, igual ¿cómo es que se llama eso? El ingrediente normativo de tipo, le puse todo igual, pero en el sujeto activo yo lo puse como calificado, no como simple. Ok, gracias, Doc. ¿Por qué calificado? Porque calificado porque va con un objetivo claro, y es que de acuerdo a una clase que tuvimos con Derecho Internacional Penal, de una sentencia internacional, entonces yo lo veo como calificado, porque es algo enfático, algo conciso. Ok, gracias, Doc. Vamos con la doctora Angie Daniela. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, Doc. Bien, A gracias. ver, bueno, profe, yo también dije, bueno, es de sujeto activo simple, porque pues por eso dice el qué. El verbo rector ahí sería el destruir. El ingrediente normativo de tipo sería destruir totalmente a un grupo. Y es de varios, es una cuestión también de varios delitos de conducta alternativa, y también sería como en lo que ha hecho la profe también como dolo directo, porque dice el que con el propósito, o sea, ella está como en su cabeza ya está el propósito de realizarlo. Y esa era mi intervención, profe, gracias. Dame un segundo, acá colocamos una cosita.
Listo, gracias. Están cotorreando unas comadres. Perdón. Listo. Doctora Viviana Baos. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Pues a ver, le cuento, doctora, con base en lo que estoy escuchando a mis compañeros, pues yo lo analicé de una forma de pronto diferente, ¿sí? No lo analicé como la materia que usted, la clase que nos dio anoche, sino, digamos, traté de como decir de dónde viene la palabra genocidio, de la palabra geno, que significa estirpe o linaje, y de la palabra cidio, que significa matar. ¿Sí? Entonces matemos lo que no sirve, como dice, ¿cierto? Lo mantengo como un ejemplo, pues digamos como cuando ahora en Colombia se está viendo, aunque no se está determinado y aunque no está, en este momento no se ha dicho que es un genocidio, a nivel personal pienso que lo que está sucediendo con los líderes sociales que están matando, los están matando pues, digamos, en distintas modalidades, pero eso es un genocidio. Están matando una cultura, están matando un líder, están yéndose contra una comunidad, ¿sí? Y pues obviamente que para que haya ese genocidio, pues se debe probar que el propósito tenga la intención, tenga el dolo. Para mí obviamente tiene todo el dolo, la tipicidad y la antijuricidad. Lo manejé como de ese punto de vista el concepto genocidio. Y pues ya viéndolo con lo que están hablando y con lo que vimos anoche, pues sí es un verbo vector único, simple. Pues ese es como mi aporte a esta palabra y a este concepto del artículo 101 del Código Penal. Gracias, doctora Baos. Vamos con el doctor Mateo Arenas Duzán. Compañeros, buenas noches. Ahorita un compañero hizo una excelente interpretación de la norma, pero hay algo que hablaba de los anticonceptivos con respecto a tomar medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno del grupo. Eso yo lo asimilo con un aborto. ¿Es cierto, doctora? En vez de usar anticonceptivos para que se puedan embarazar dentro del grupo, ¿no sería más bien esa parte, la cuarta, tomar medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno del grupo, más bien un aborto? Con respecto a la tipificación y demás, lo hice prácticamente parecido. Gracias. Mateo, ahorita te respondo, ¿vale? No quiero de pronto ir a interrumpir a alguno de los compañeros y quitarles la idea que puedan tener. Entonces, cuando terminemos todas las intervenciones, miramos, ¿vale? Listo. Vamos con el doctor Dueñas Montoya. Profe, buenas noches. Buenas Bueno, noches. hay muchas cosas que coincido con los compañeros, pero en mi caso, pues yo contemplo que acá, desde un punto de vista puede ser simple, pero también calificado, porque cuando hacemos referencia a que el qué, pues ahí hablaríamos de simple, pero es que también nos dice más adelante el tema político, religioso, etcétera. Yo investigué un poco más y me fui a un documento que habla sobre la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, que es un tema ya internacional. Y me parece unos apuntes muy importantes, como por ejemplo, allí establece algunos elementos y entre ellos un elemento físico, que son los actos perpetrados, ¿cierto? Y habla de un elemento mental, que es la intención. Entonces, cuando yo entiendo la intención, pensaría, uno de los compañeros creo que mencionó algo sobre la tentativa, pues estaría de acuerdo frente a eso. Cuando yo digo la intención, quiere decir que no materialicé totalmente, el resultado no alcancé a matar, pero el hecho de tener la intención sí tuvo algún resultado, algo tuvo que haber realizado, y en la parte del elemento físico es la acción o los actos perpetrados. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál fue ese camino, como tú lo explicabas en algún momento, el camino delictivo para llegar a materializar esa acción, ¿cierto? Entonces me parece muy importante esto. También en ese documento pues me llama la atención algo, y es sobre las obligaciones de los estados, porque bien allí dice que el Estado, sí, entendemos el genocidio de las personas o los grupos que realizan la acción, ¿cierto? Pero también habla de una responsabilidad directa del Estado, entre ellas castigar de forma efectiva, eficiente, pues todo este tipo de acciones, establecer las leyes que conlleven a este tipo de penalización, pues que estén enmarcadas, porque como lo explicabas en la parte generalizada de las primeras clases, lo que no está en la ley pues no se puede castigar, ¿cierto? Pues si no hay algo que lo tipifique, pues cómo se va a castigar.
Pero también hay unos aspectos allí que dice matanza de miembros del grupo, ¿cierto? Hay otro que dice lesión grave a la integridad física o mental. A mí la lesión grave no me conlleva muerte, ¿no? Entonces volvemos al tema de la tentativa. Sometimiento intencional del grupo. Cuando hablamos de sometimiento, ayer cuando explicaba lo del caso Zamboni y demás, que hablaba sobre, creo que fue en la parte de desaparición forzada, allí explicabas algo sobre el sometimiento, ¿no? Creo que explicabas esa parte, profe, de la diferencia de, oiga, no, perdón, no fue ella, sino Sofía, ¿no? Fue el caso de Sara Sofía, que decías que, bueno, pero la sometieron, no porque fue a voluntad, que explicabas que la mamá pues recibió a la niña a voluntad, independientemente de lo que haya sucedido después. Entonces ese sometimiento creo que también es un poquito difícil demostrar porque entiendo yo que el sometimiento es en contra de mi voluntad, ¿cierto? Es en contra de mi voluntad. Aparece otro aspecto que es medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, que era lo que decía creo que el compañero Mateo ahorita frente a la intervención que hizo. Para mí, en este caso, yo entendería que cuando yo impido el nacimiento del seno del grupo, no solamente es el tema anticonceptivo, sino también es el tema de el simple hecho de lo que conocemos hoy en día con los grupos al margen de la ley que hacen con las chicas que estaban en embarazo, ¿no? Que las obligan a abortar y demás acciones. Porque pues también debemos entender si la situación se hizo porque ella quiso abortar a voluntad o fue porque la obligaron. Entonces tengo ahí como ese paréntesis, profe. Muchas gracias. A ti, gracias, doctor Dueñas. Vamos con el doctor Díaz García. Doctora, muy buenas noches. Pues yo estoy de acuerdo con mi compañero, con Dueñas. Yo agregaría al verbo rector la tortura. Torturar. Pues ya que por eso, pues, mediante eso, cambiaban los ideales, llegaban a las lesiones graves, ¿sí? A lesionar gravemente de forma física y destruían el aspecto psicológico del grupo. Esa es mi acotación, profe. Gracias, doctor Díaz García. Muy bien. Listo, ya no hay más intervenciones. Entonces vamos a ver, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, cómo se clasifica el tipo penal y si lo que ustedes dicen es cierto o si cometimos algún error de apreciación. Digo inicialmente con esto, ¿no? Porque estos son los elementos generales del tipo penal. Son los componentes básicos del tipo penal. Pero cuando veamos la clasificación nos vamos a entrar en más cosas, como por ejemplo lo que hizo el doctor, cabeza de pollo mía, Dios mío. ¿Cómo es que se llama el doctor? Gutiérrez. Ramírez, tal vez fue. Después fue el doctor Ramírez. No, por ahí ahora. Jiménez. Jiménez, tal vez, sí. Eduardo Jiménez. Tal vez fue él, que nos hablaba de conductas de resultado, conductas de mera conducta, de si admitían la tentativa o no. O sea, son cosas muy propias de las clasificaciones de los tipos penales. Que no hemos visto aún, pero que vamos a ver. Es parte de la clasificación de los tipos penales. Entonces, apenas con lo que vimos ayer, vamos a hacer la primera parte, que es lo de sujeto activo, verbo rector, ingrediente normativo del tipo y sanción. ¿Listo? Si nosotros tomamos, aquí vamos a abrir el tipo penal como tal. Espérame que creo que lo tengo por acá listico en algún lugar. No, espérame. ¿Dónde está? Penal. General. Se me perdió, pues. Ay, María, no lo encuentro. Así que está. ¿Sí les estoy compartiendo la pantalla? No, señora, solo se ven los archivos. Denme un segundo, por Está favor. mostrando los archivos. Están viendo todo lo que dice parcial y demás, ¿no es cierto? Hay que hablar con Anonymous. Ok. Si puede compartir esos archivos. Ah, claro, después los Sí, compartimos. doctora. Sí, para ponerlo de fondo de pantalla. Claro. Doctores, miren, el genocidio, aquí está copiado, creo que aquí nos falta
una parte, acá hay un ingrediente normativo del tipo que no está, pero ahorita lo vemos bien. Dice, el que con el propósito, listo, el que. Este primero nos establece quién es el sujeto activo de la conducta. No se pueden confundir los sujetos activos con los sujetos pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Yo escuchaba atentamente las intervenciones de todos ustedes y algunos compañeros decían, para mí puede llegar a ser un sujeto activo calificado porque es que se ve cuál es el objetivo claro que tienen, que es destruir a un grupo étnico, religioso, social, no sé qué dice más. Pero eso nos establece es una naturaleza especial en la víctima, es decir, en el sujeto pasivo. Pero eso no define al sujeto activo. Porque cualquiera de nosotros puede llegar a cometer un genocidio. Distinto sería si, por ejemplo, en el tipo penal dijera el presidente, el gobernante, el militar, el servidor público. O sea, si nos diera algo especial para poder cometer la conducta de genocidio. Es claro que el genocidio a través de la historia ha sido realizado por grupos de gran poder, grupos de carácter político, grupos de carácter religioso, incluso gobiernos. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer. Al punto que muchas veces se ha cuestionado si esos llamados grupos de limpieza social en últimas están generando genocidios. Son homicidios selectivos. Son homicidios selectivos. ¿Hasta qué punto pueden llegar a ser genocidios o no? Y son cometidos por particulares, grupos de vecinos, de civiles que se reúnen, gente de bien, que cree que tiene el poder de venir a matar al otro porque es diferente o hacerle cambiar su idea porque piensa distinto a usted. Entonces, ojo con eso. El sujeto activo de la conducta según la literalidad de la norma, porque es que nosotros estamos analizando las normas como están escritas. Dice claramente el que no nos está colocando ninguna condición especial en el sujeto activo de la conducta y por ende tendremos un sujeto activo de carácter simple, nunca calificado. Profe, pero es que la mayoría de veces lo hacen personas de este estilo, del otro, no sé qué. Sí, pero cuando dicen que puede ser cualquiera, con el que, pues incluye tanto a los servidores públicos como a los gobernantes, como a los grupos al margen de la ley, como a los grupos de autodefensa, de limpieza social, de lo que sea, todos estarían ahí incluidos. Ya no los está generando una situación especial en el sujeto activo de la conducta. ¿Listo? Ahora, entonces aquí ya corregimos. No es un sujeto activo de carácter calificado, sino es un sujeto activo de carácter simple. Ayer no sé si les dije, los sujetos simples en algunos otros doctrinantes se llaman sujetos activos indeterminados y los sujetos activos de carácter calificado o cualificado los llaman determinados. Pero pues son nombres distintos que les dan, pero la idea, o sea, el concepto es el mismo. ¿Listo? Ahora, volvamos acá donde estábamos. Ahora, dice, el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político. ¿Listo? Vamos a analizar solo esa parte. Ya analizamos el sujeto activo, que es la parte del ELK. Comencemos desde el pedacito que dice con el propósito hasta donde termina con político. ¿Eso qué es? ¿Es el motivo por el cual yo realizo cualquiera de las conductas o es el verbo rector? Es el motivo. Es el motivo. El motivo, doctora, termina siendo el elemento normativo del tipo penal. Exactamente. Se convierte en el ingrediente normativo del tipo penal, pero pueden haber varios. Incluso aquí hay dos. Este es el ingrediente normativo del tipo penal. Con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, político, religioso. Eso es lo que hace que se convierta o que se realice el genocidio. Les explico. Cuando ustedes se ponen a hacer averiguaciones de carácter histórico, como muy acertadamente lo hizo la doctora, creo que fue la doctora Baos, que nos ayudó un poco con la definición etimológica del genocidio y nos dijo, bueno, si fue la doctora Baos, ¿no es cierto? Que tantos que intervienen, si fue la doctora Baos. La doctora Baos nos decía, miren,
yo hice una investigación desde el punto de vista etimológico del genocidio y encontré que geno se refiere a una estirpe y cidio se refiere a asesinato, homicidio, masacre, lo que sea. ¿Listo? Destruir, pero matando. ¿Listo? Entonces, si unimos las dos, quiere decir que es la matanza de una estirpe. Eso es lo que trae como tal etimológicamente la palabra. Pero si nosotros hacemos un análisis de carácter histórico, como de pronto el doctor Andrés Eduardo nos hizo el favor de hablarnos de un tratado internacional que es para la prevención del genocidio, que está ratificado por Colombia. Ese tratado internacional no salió de la nada. El genocidio no se inventó de un día para otro, para que ustedes me entiendan. El genocidio viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, solo que alguien acuñó el término y el término fue acuñado como tal, es decir, fue creado y decir, oiga, cuando usted realiza esto, está realizando un genocidio a raíz del holocausto nazi. Es decir, cuando ya Hitler es derrotado y los aliados forman el frente común para derrotar a Hitler, entre esos Estados Unidos. Ellos crean una serie de organizaciones, entre esas hacen los análisis, no, sino crean la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y crean también la Corte Penal Internacional. ¿Listo? Y dicen, miren, ¿qué vamos a hacer? Hitler nos dio una vuelta utilizando la ley en nuestra contra, porque como era un estado de carácter positivista, lo que hicieron fue utilizar la teoría de la pirámide de Kelsen para convertir todas las normas, todo el sistema jurídico en una obligación de masacre. Me explico. Desde el punto de vista del derecho positivista y desde el punto de vista de la teoría de Kelsen, existe una norma suprema, una jerarquización de normas. Y en virtud de esa norma suprema, que aquí llamamos Constitución, todo el sistema jurídico debe desarrollarse manteniendo siempre la armonía con la norma suprema. Y en caso de que alguno de las normas inferiores jerárquicamente entre en contravía con la norma suprema, se debe aplicar la norma suprema. Eso es artículo 4 de la Constitución Política de Colombia, supremacía de carácter constitucional. Cuando cualquier norma o acto administrativo entre en contravía con la Constitución, se aplicará la Constitución. O sea, prevalencia absoluta de la Constitución. ¿Qué hizo Hitler? Alemania también es positivista como Colombia. Entonces dijo, listo, si el rollo es que yo tengo que buscar que el sistema jurídico respalde lo que yo estoy proponiendo, pues vamos a modificar la Constitución, que es la norma de normas. Y modificó la Constitución alemana y de ahí para abajo todo el ordenamiento jurídico cambió para hacer que el holocausto nazi fuera legal. Al punto que si usted lo desobedecía, era ilegal. Es decir, si usted daba protección a un judío, si usted no lo entregaba a las autoridades, incluso si usted no lo mataba, si usted lo admitía en sus negocios, permitía el ingreso, comercio, negocios con ellos, estaba cometiendo tipos penales. Entonces mira cómo cambió todo, ¿no? Cambiaron la Constitución y cambió todo alrededor. Entonces cuando ya cae el Tercer Reich, cuando Hitler es derrotado, se abren dos tribunales internacionales. Uno que se llamó el Tribunal Internacional de los Juicios de Nuremberg, que es una ciudad específica que se hizo con ese fin, porque allí nació la idea del nacionalsocialismo de Hitler. Fue en Nuremberg en donde se creó el movimiento como tal. Entonces, como a manera de cura, dijeron, bueno, si allí nació, allí va a terminar. Y instauraron los tribunales en Nuremberg, pero además también hicieron unos tribunales en Tokio, con el fin de sancionar. Los tribunales de Nuremberg eran netamente de origen castrense, es decir, se iba a sancionar a los militares que se habían logrado capturar, que hacían parte del régimen de Hitler, y a ellos se les juzgó por ahí, mientras que a los demás, a los particulares, se les juzgaban en el tribunal de Tokio. Entonces, ¿qué ocurre? Los juicios de Nuremberg son muy famosos, hay películas, hay libros, hay documentales, y son famosos ¿por qué?
porque son la cochinada más grande que puede haber para el derecho. Es un atropello absoluto. Es decir, ellos decían, ustedes vulneraron los derechos humanos, pero nosotros no somos como ustedes. Entonces, como nosotros no somos como ustedes, les vamos a dar un juicio justo. Y efectivamente les dieron un abogado, los abogados que les dieron, y los abogados que les dieron eran muy buenos, al punto que prácticamente lograron la absolución. Pero no todos. O sea, con su argumento daban lugar a la absolución, porque justamente bajo la teoría de Kelsen, quien no obedeciera la ley iba a ser castigado, y ahora los estaban castigando por obedecer la ley. Es decir, mira cómo hizo el movimiento de la Constitución. Entonces el genocidio estaba justificado y amparado por la ley, y tenían que hacerlo, o desobedecían la ley y entonces serían sancionados igualmente. En ese momento los tribunales de Nuremberg dijeron, ah, sí, tienen razón, pero pues no vamos a dejar esto así, y entonces igual los vamos a castigar, y los castigaron. Y les impusieron penas de prisión, no sé qué, muchos huyeron, etc. La horca. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo esas circunstancias específicas, a pesar de que los condenaron en su gran mayoría, el alegato fue suficiente para que estas naciones empezaran a decir como, oiga, tienen razón, ¿y qué vamos a hacer si esto vuelve a pasar? ¿Qué vamos a hacer si la constitución de un país es modificada para justificar un holocausto o crímenes de este estilo? O sea, vamos a tener que seguir viendo esto en todas las naciones de carácter positivista. Y entonces crearon una legislación de respaldo. Y la legislación de respaldo son los tratados internacionales de derechos humanos, entre esos los que nos decía nuestro compañero hace un momento, el doctor Andrés Eduardo, para prevenir el genocidio. Y esos tratados internacionales dicen, mira, en todo país, la norma de normas positivista, en todo país positivista, la norma de normas será la Constitución y se debe aplicar la Constitución. Pero si la Constitución es modificada para atacar derechos humanos, se deben aplicar los tratados internacionales y no la Constitución, para hacer prevalecer los derechos humanos y no la Constitución, que fue modificada para afectarlos. En virtud de eso, de esos tratados internacionales que se crean en ese momento, esa legislación de respaldo se empieza a ordenar a los Estados miembros de la ONU que cada vez que hagan parte de la ONU deben suscribir esta compilación de tratados de derechos humanos y reorganizar su sistema jurídico interno para incluir los tipos penales de genocidio en sus respectivos códigos penales. Así llega el genocidio a Colombia. Cuando Colombia ratifica los tratados, cuando hace parte de la ONU, entonces llegan y le dicen, ok, entonces tienes que modificarlo e incluir el genocidio, aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que eso entró a regir en Colombia desde el año 2002, y bajo esas circunstancias, entonces empiezan estos delitos que nosotros conocemos como los delitos de lesa humanidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Es claro que el genocidio viene presentándose desde hace mucho tiempo. Eso no fue con Hitler. O sea, desde tiempos bíblicos aparecen pueblos matándose entre ellos solo porque son de otro pueblo. Pero nadie había acuñado el término como tal hasta que vimos lo que ocurrió con el holocausto nazi. Que huelga decir, no era porque fueran o practicaran la religión judía. Eso venía de un bullying, netamente de un bullying. Entonces, ¿qué pasaba? Hitler, entre comillas, establecía la prevalencia de la raza aria a pesar de que él no era de raza aria. Entonces uno decía, pero bueno, si este tipo no era de ojos azules, ni mono, ni Hitler tenía los ojos azules. Pero él tenía el cabello oscuro, no sé si lo recuerdas, sí, tenía el cabello negro. La tipificación de la raza aria es complicado, o sea, están los nórdicos, los mediterráneos, que son los de cabello negro, que es prácticamente somos los que descendemos de los españoles. Entonces, en ese contexto, más que defender la raza aria, era defender a quien no tuviera perfilación o genes bonitos. Entonces, por ejemplo, los judíos, por su genealogía, tienen la nariz muy grande y las orejas grandes. Y empezaron a caricaturizarlos, en principio así empezó el bullying, y también atacaron, porque eso no se habla, de cuántos otros pueblos murieron que no eran judíos. Hubo chinos masacrados en las cámaras de gases también, que hicieron parte de los campos de concentración y demás, solo porque sus ojos eran diferentes a los que ellos consideraban como aceptados. Entonces este bullying llegó a este punto de justificar el holocausto, ¿ya?
incluso decía algo de otras religiones y de otros grupos de carácter étnico como tal. Ya desde ahí Los gitanos, doctora. se empieza a dar origen al antisemitismo como tal, que son los descendientes de los semitas, entre los cuales están los judíos, están los pueblos hebreos y estamos nosotros también que somos cristianos, católicos y demás. Todos nosotros podríamos haber muerto en ese momento. El antisemitismo promueve eso, o sea, todos los que desciendan de semitas hay que desaparecerlos y lo peor es que esos regímenes siguen vivos en el mundo. El antisemitismo sigue practicándose en muchas partes del mundo. Entonces, parte de las discriminaciones raciales y étnicas tienen su fundamento en estas situaciones. El genocidio tiene como móvil, como ingrediente normativo del tipo que yo puedo llegar a matar personas, porque es uno de los verbos rectores, no es el único, que yo puedo llegar a matar personas solamente por esa razón. ¿Listo? Solo por esa razón. Esa es mi única motivación. Y eso es lo que lo distingue de las masacres. Por ejemplo, si yo voy al salón de ustedes, están presenciales, y llego emberracada porque ustedes no hicieron la tarea, saco una metralleta y los mato a todos, ¿sería genocidio? ¿O simplemente sería una serie de homicidios? Sería una masacre. Sería una masacre, ¿pero qué? ¿Son Homicidio homicidios selectivo. o es genocidio? No, no es genocidio. Ese sería un genocidio, ¿no? No, No. genocidio no sería. No, Yo no los estoy matando porque ustedes hagan parte de un grupo específico. Por la pertenencia a un grupo específico. O sea, es la intención. No, intención hay en el homicidio y en el genocidio. Los Sí. tipos penales son de carácter doloso. Mira, Mateo, es como si yo digo, voy a matar a todos los que usen camiseta blanca o a todos los que se llamen Mateo. No los estoy matando por algo diferente, sino por esa situación. En el genocidio, yo mato solamente porque tú haces parte de un grupo y yo quiero destruir total o parcialmente ese grupo de estas categorías. Si yo mato muchas personas, pero no es porque hagan parte de un grupo, pues son simplemente homicidios. Muchos homicidios, pero no es un genocidio. ¿Listo? Necesito ¿Eso esa quiere decir, motivación. después de determinados homicidios se vuelve una masacre? No. Después de 3, 4. No. La masacre es un término acuñado por medios de comunicación. La masacre no es delito. La masacre simplemente es una definición literal de muchos muertos. Pero Que no no toda necesita masacre es matar. genocidio. Incluso puede haber un solo muerto y ser un genocidio. O puede no haber ningún muerto y aún así ser genocidio. ¿Listo? Permítame, le doy a palabras a los es la intención de desaparecer toda una etnia. Nico, porfa, dame un momentico que hay manitos levantadas, ¿vale? Edgar Astros. Doctor Astros. Doctora y compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, Doctora, doctor. yo quiero pues como hacer un énfasis ahí, sí, pues de pronto, sí, como contribuir a la clase de esto. El término genocidio, que no existía antes de 1944, fue un término muy específico que hace referencia a los crímenes masivos y cometidos contra los grupos, los derechos humanos. También se indica como en la Constitución de los Estados Unidos de América o la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, ¿sí? De Naciones Unidas. Se referían a los derechos de los individuos. Y aquí viene algo muy importante. ¿Quién sacó esa idea? Genocidio. En el 44, intentando describir la política nazi de cometer asesinatos de forma sistemática, incluyendo el objetivo de eliminar a la comunidad judía europea. Un abogado polaco judío llamado Rafael Lenki nació en 1900 y falleció en 1959, es decir, vivió 59 años. Creó la palabra genocidio, ¿sí? Combinado, término griego que significa raza o tribu, concidio, del término latín que significa matar. Al proponer este nuevo término, Lenkin se refería a un plan coordinado compuesto por diferentes acciones que apuntan a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales,
como el objetivo de aniquilar dichos grupos. El año siguiente, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que hablaba la profesora, acusó a los principales nazis de crímenes contra la humanidad. La palabra genocidio se incluyó en el acta, pero no un término descriptivo y no legal. El 9 de diciembre del 48, a la sombra del Holocausto y en gran parte gracias a las inagotables refuerzos del propio Lenin, las Naciones Unidas aprobaron la Convención para Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esta convención establece que el genocidio es un crimen internacional que las naciones firmantes deben evitar y sancionar, y define el genocidio como se entiende por genocidio cualquiera de estos actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tal como, aquí viene lo importante, matanza de los integrantes del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes del grupo, sometimiento intencional del grupo o condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. A pesar de a lo largo de la historia, ha tenido lugar muchos casos de violencia dirigidas a grupos determinados, incluso después de que la convención entrara en vigor. En el desarrollo legal e internacional del término se concentra en dos periodos históricos diferentes a los periodos que abarca desde la acuñación de la terminación del término hasta su aceptación por la ley internacional del 44 al 48 y el periodo de su activación por la creación de los tribunales de guerra internacionales para conseguir a los crímenes de genocidio en 1991 al 98. Otra de las principales obligaciones que sirven a la convención es evitar el genocidio. Sigue siendo un desafío al que las naciones y los individuos todavía se enfrentan. He dicho, profesora. Ok, doctor. Sí, efectivamente, después de que se acuña el término genocidio, siguen ocurriendo genocidios en todas partes del mundo. Uno de los más sonados y que no fue hace tanto tiempo es un genocidio que ocurrió en Ruanda, en donde hubo millones de personas muertas solo por ser de una tribu diferente. Fueron los Tutsis contra los, siempre se me olvida el otro nombre, dos tribus que siempre han sido hermanas. Tutsis, doctora. Señor. Tutsis y Hutus. Tutsis y Hutus. Bueno, ellos dos. Siempre recuerdo a los Tutsis y se me olvidan los demás. Eran dos tribus específicas de Ruanda que de hecho tenían relaciones familiares, es decir, durante siglos se mezclaron entre las dos. Entonces habían abuelos, padres, hijos, esposas y demás de una tribu y otra. De un momento a otro los gobernantes de cada una de las tribus dijo: nos declaramos la guerra, somos enemigos y hay que exterminar a la otra tribu. Y empezó una masacre entre miembros incluso de las mismas familias. Y fueron millones las personas que murieron en esa masacre de Ruanda, que además tiene unas situaciones muy específicas de la forma como, no solamente cómo se producían los homicidios, sino cómo después de matar a las personas se utilizaban los cuerpos para aleccionar a los demás. Era una cosa terrible lo que ocurrió, y estamos hablando de este siglo, o sea, es una vaina fuerte. Y sin ir tan lejos, en este país hay genocidios todo el tiempo, solo que nadie los reconoce, pero ahí están. Entonces, gracias, doctor, por la cuña histórica. Gracias. Doctor Dueñas. De nada, profesor. Gracias. Sí, señor. Ok, profe.
Profe, agregándole a lo de Ruanda también la antigua Yugoslavia y el tema de Camboya, ¿no? Que también, digamos, hacen referencia, las tomaron como base. Bueno, yo quiero hacer acá una aclaración que con respecto a lo que han dicho y es el concepto como tal. Acá voy a leer textualmente lo que dice este convenio. Dice, para constituir un genocidio debe demostrarse que la parte de los perpetradores tenía la intención de destruir físicamente. Y acá a los grupos creo que es lo que nos tenemos que enfocar para no tener confusión. Entonces, el grupo nacional, el étnico, el racial o el religioso. Y acá hace la aclaración de que no se considera genocidio cuando se hace de forma individualizada, así pertenezca a uno de estos grupos. ¿Sí me hago entender? Dice, la destrucción cultural o la intención de simplemente dispersar a un grupo son insuficientes, aunque puedan constituir un delito contra la humanidad en virtud del Estatuto de Roma. ¿Listo? También hace referencia al micrófono. Permíteme un segundo, cierro todos, ¿vale? Por todos los medicamentos, ¿verdad? Y me dijo que el 23 le reenviara. El de Florenia y no se deja cerrar. M3, Florenia, tienes que abierto. Puedo cerrar el micrófono. Florenia. O hacerlo como un Florenia López. El 23, porque era el 23 que se vencía. Lo del diclofenaco y lo de la comida. Cierra el micrófono y vuelve y lo abre. Entonces, que se lo recordáramos mandándole. Florenia. Doctora, para recordarle no, nos tiene muertos esta mujer. No hay forma de hablar con ella. No te escucha. Florenia. Pregúntale a Girdoni, que es como el amigo de la convivencia. Intento silenciarle el micrófono y no me deja. Doctora, ya la llamo, tranquila. ¿No te parece que está hablando por teléfono? Profe, disculpa, ¿y tú no tienes la opción de poderla silenciar? Sí, pero lo intento y no me deja. O sea, Creo parece que ya. que ella mantiene el botón apretado o algo y no me deja. Ya, listo, gracias. Qué pena, doctora Andrés Eduardo. Tranquila. Bueno, y entonces dice también acá, en este concepto, que la intención especial, que en latín dice dolus specialis, es lo que hace que el delito de genocidio sea único, ¿cierto? Pero también acá hay una aclaración bastante importante que dice, para constituir un genocidio también debe determinarse que las víctimas han sido atacadas de forma deliberada, no de forma aleatoria, que digamos es como lo que tú mencionabas ahorita, ejemplo, cuando eran selectivos o algo así, por su pertenencia real o percibida a alguno de estos grupos anteriormente mencionados, a los 4 grupos. Vuelvo y repito, el grupo nacional, étnico, racial o religioso, ¿cierto? Y también refiere que esto supone que el objetivo de la destrucción debe ser del grupo, ¿sí? Bien sea de forma completa, parcial o el simple hecho inclusive cuando se logra separar al grupo por medio de una acción delictiva como esta, ¿cierto? Entonces hace referencia a que o incluso una parte de él, pero no sus miembros como individuos. Vuelvo y repito, aquí es como la aclaración que creo que lo que estamos hablando, que creo que le estamos dando vueltas, y es que para que sea genocidio tenemos que tener en cuenta que pertenezca a uno de estos 4 grupos acá ratificados y tipificados y que se haga de forma deliberada, no de forma aleatoria y no de forma individualizada, sino que la intención es acabar con el grupo, separar el grupo, no sé, se me viene a la mente. Vámonos a un extremo, los equipos de fútbol, entonces soy del Nacional y el otro del Junior y entonces vamos a acabar a los del Junior, pero porque hacen parte de ese grupo, no porque Mateo es del Junior, entonces vamos a acabar con Mateo, no porque ya estoy individualizando y ya no sería genocidio, ¿cierto? Solo es por la intención de que hace parte de ese grupo, de ese macro como tal. Gracias. Gracias, Doc. Ahí es el problema, porque eso se llama sistematicidad. El delito de genocidio exige la sistematicidad. Y ahí es donde empieza la confusión. Me explico. Sí puede haber genocidio con una sola persona. Que sea incluso sin matarla. ¿Listo? Porque lo que hace que el genocidio se cometa no es la cantidad de personas que se ataquen. No es la cantidad de muertos, ni la cantidad de lesionados, ni la cantidad de afectados. Lo que hace que el genocidio sea genocidio, que por eso es que es el ingrediente normativo del tipo, bueno, o el principal de los ingredientes normativos del tipo, es que se realiza por el hecho de la pertenencia al grupo. ¿Listo? Es decir, yo en sí contra ti no tengo nada diferente a que eres parte del grupo. Y entonces por eso te ataco. Porque sé que si te ataco a ti, el resto tal vez aprendan, que es parte de lo que implican las conductas alternativas del tipo penal de genocidio, que es lo que íbamos a ver ahorita y que no alcanzamos a ver
porque ustedes estaban hablándome sobre el tema. No digo que esté mal, sino pues porque estábamos hablando justamente de los ingredientes normativos del tipo. Entonces, aquí hay un segundo ingrediente normativo del tipo, y es que no basta con que seas parte de un grupo, sino que la realización del verbo rector, cualquiera que sea, o sea, de los que vamos a elegir ahorita, de los que vamos a destacar, se hace con razón de tu pertenencia o por razón de tu pertenencia al grupo. Es por eso que yo te ataco a ti. Entonces, ojo, se necesitan los dos ingredientes normativos del tipo. No solamente que hagas parte del grupo, sino que yo te ataco es porque eres parte del grupo. Hay muchas personas que pueden resultar muertas, por ejemplo. Supongamos lo siguiente. Yo digo, ok, este país está polarizado, ¿no es cierto? Y entonces aquí hay unos que apoyan a Uribe y otros que apoyan a Petro. Entonces, como no hay más, porque según mis dos dedos de frente no tengo más que ver sino uribistas y petristas, que curiosamente los comunican como de izquierda y derecha, o sea, como que no hay nada más en eso. Entonces yo digo, estoy cansada de que peleen y ustedes tienen el país así. Entonces yo como soy del centro, es decir, no voy ni para aquí ni para allá, no soy ni izquierda ni de derecha, entonces yo sé que el país se va a arreglar si los desaparezco a ustedes. Entonces voy a matar a todos los petristas y a todos los uribistas y se acaba el problema en el país. Mira, si yo ataco a un solo petrista y a un solo uribista, mi intencionalidad va dirigida a atacarlos a ellos, así no los maten, los lesione o lo que sea que les haga, va dirigida contra ellos, es ¿por qué? Primero, porque hacen parte de un grupo, y en segundo lugar, porque sé que al atacarlos a ellos, solamente a ellos, quizás logro desintegrar el grupo. Total o parcialmente, destruir total o parcialmente el grupo. Si, por ejemplo, una persona que apoya a Uribe o una persona que apoya a Petro le dan muerte o lo lesionan por un aspecto diferente a su ideología, como por ejemplo un ajuste de cuentas o porque se metió con el marido o la esposa de alguien más, pues mira que a pesar de que hace parte del grupo, pues no lo estamos atacando porque haga parte del grupo. Entonces, esos son los dos ingredientes normativos del tipo que hacen que se configure un genocidio. Si yo ya veo como que, por ejemplo, están matando a 50 o 100 personas, pero no los están matando por razón de su pertenencia a un grupo y con el fin específico de destruir total o parcialmente el grupo, hablaré de homicidios en concurso homogéneo y sucesivo, quizás de homicidios agravados, pero no podré hablar de genocidio. Y es que la gente suele pensar que genocidio y masacre son lo mismo, y no es así. No es así, se puede dar en uno solo, porque lo que habla es de sistematicidad, es decir, es como ubicar a las personas como si fuesen peones en un gran juego de ajedrez, y mi fin último es el rey, entonces no me importa cuántos peones tengan que caer, puede caer uno solo. Los que juegan ajedrez saben que uno con un solo, matando una sola ficha puede hacer jaque mate, no necesita masacrar a todo el tablero pues para poder ganar. Eso lo pueden hacer, porque es que quien ordena un genocidio no tiene en mente a María, a José o a Juan, tiene en mente al grupo. Mi fin es acabar con esta vaina. Y ellos solamente son pasos para llegar a ese fin. Pero si yo solamente mato indiscriminadamente, así hagan parte del grupo o no hagan parte del grupo, solamente por X o Y razón distinta a su pertenencia al grupo, pues no estamos ante un genocidio, sino ante unos homicidios. Muchos homicidios, homicidios masivos. Por ejemplo, los falsos positivos. Miles de personas perdieron la vida en los llamados falsos positivos, pero no son genocidios. Porque es que a ellos no los atacaban por su razón de pertenencia a un grupo, eran cualquiera, los cogían y los metían allá y ya, listo. ¿Ves? Entonces, mira que fueron muchos y aún así no es genocidio. ¿Ok? Doctor David Augusto Cortés Vidal. Profe, buenas noches. Hola. Yo también había hecho la tarea, así como el compañero Astros, de la historia. Nos faltó Stalin y Mussolini. Bueno,
Pero mi pregunta sobre este tema es el siguiente. Recordamos hace 40 años la secta religiosa de David Koresh, donde hizo un suicidio colectivo de 69 personas y 17 menores, donde él abusaba sexualmente a las niñas y como él era supuestamente el Mesías y que ya venía el anticristo, él se podía casar con las niñas y bueno, ahí como el FBI iba a salvar un resto de gente porque pues habían asesinatos internos, él decidió hacer un suicidio colectivo en el rancho. Eso fue por allá en los años 80. ¿Eso se podría tipificar como un genocidio o cómo se podía tipificar ahí porque fueron una decisión entre ellos mismos? Engañados o no engañados, porque pues a la final era la verdad de ellos, de ese grupo o comunidad religiosa o secta religiosa. Y eran del mismo o por una masacre ahí. Mira, lo que pasa ¿Cómo es se que, podría? Porque si no me por lo equivoco, que en ese estamos rancho viendo, no sobrevivió nadie, ¿no? Ni siquiera el líder. Ni el líder tampoco. Y hubo otro líder por allá que era, que decía que venía de las Pléyades, algo así, y también hizo un suicidio colectivo porque ya se le iba a meter el FBI también y las mismas madres les dieron, igual que en David, les dieron veneno, les hicieron tomar veneno a los hijos y pues todos murieron allá. Pero con esto, de lo que su merced ha explicado y los compañeros que han comentado, vuelvo un momento al suicidio y después a la masacre. Entonces ya quedé... ¿Qué? Ok, no es ¿Cómo un se caso puede tipificar ahí esa parte, profe? No es un caso fácil de tipificar. ¿Por qué razón? Primero porque no sobrevive el de la idea original, ¿no? El que convence, que se convierte en últimas en el determinador de las conductas. Entonces, si no sobrevive, pues realmente el derecho penal no persigue muertos ni herederos. Muerta la persona, se acaba el proceso penal. Claro. Entonces, por eso es que muchos de los homicidas, francotiradores y demás, se suicidan. Porque pues si se quedan vivos les van a achatar toda la causa del derecho penal. Pero si se mueren, pues ya no hay nada que hacer, o sea, no hay con quién adelantar un proceso penal porque no hay a quien castigar. Y pues el proceso penal no se hereda, no es como el proceso civil que los herederos siguen ahí con la deuda de los padres, de los hijos, de los no sé qué, no, aquí no. El proceso penal, perdón lo que voy a decir, muerto el perro, acabada la chanda, se acabó, ya no hay nada más que hacer. Y cada quien llora a sus muertos y ya, no pasó nada. En el proceso penal es así. Entonces, ¿qué ocurre? Si hubiesen sobrevivido los líderes. Estando, digamos, con la ley aquí de Colombia, ¿no? Digamos que pasó acá. Si hubiesen sobrevivido los líderes, posiblemente estaríamos hablando de una inducción al suicidio, que es un tipo penal específico que existe en Colombia. Y es cuando yo convenzo a una persona que la única salida es suicidarse. Yo no la mato, sino que yo la induzco al suicidio, que es parte de lo que en su momento se le enrostró o se le está enrostrando a la rectora del colegio del muchacho, del muchacho de la comunidad LGBTI, porque se dice, miren, no solamente ella permitió el bullying, sino que incluso en muchas ocasiones ayudó al bullying. Es decir, el rechazo venía incluso desde las directivas por su condición de homosexualidad. Y los compañeros eran directos y le decían, oiga, hermano, ¿usted por qué no se muere? O sea, de verdad, mátese, hermano. O sea, usted es un estorbo. Y fue tanta la idea, y el colegio lo sabía, y aún así no tomaron medidas para detenerlo, que terminó el muchacho suicidándose. Entonces, claro, la rectora no lo mató, los compañeros no lo mataron, pero lo convencieron que era la única salida. De la misma manera que estos estafadores, porque eso es lo que son, estos estafadores de carácter religioso, de sectas, que le venden ideas, le lavan a la gente la cabeza, como en algún momento lo hizo el gran orador Hitler, y como muchos políticos y mucha gente lo hace en este país y en muchas partes del mundo, convencen a las personas de cosas absurdas, estúpidas, como llegar a pensar que la única manera es matarme yo y que todos se suiciden. Pero ojo, como yo no, o sea, dentro de las causales de ausencia de responsabilidad, incluso dice actuar con el consentimiento del titular del bien jurídicamente tutelado cuando sea posible disponer del bien. Tú puedes disponer de tu vida. Pero eso no quiere decir que tú puedas andar pidiéndole a la gente que te maten.
Eso solo lo puedes hacer cuando estás bajo una situación de eutanasia. Es decir, yo puedo pedir que me maten si estoy bajo los requisitos de una eutanasia. Pero si no estoy enfermo, si no están los requisitos de la eutanasia, no estoy ni en una eutanasia, que es una conducta atípica, ni en un homicidio por piedad, que es una conducta típica, o sea, es típica, es un delito, pero sí puedo estar en la inducción o ayuda al suicidio. Si ya se logra demostrar que el tipo no fue que los convenciera, sino que los engañó, es decir, les dijo, tómense esto y vamos a alcanzar las estrellas o lo que sea, nunca les dijo que los está matando, los engañó, los envenenó, ahí habría unos homicidios agravados. Muchos homicidios agravados. Yo creo que ellos iban a tocar el niro. Como Duque. Sí se morían. No sé. Yo prefiero no hablar de asuntos de carácter político en clase porque la clase no es para adoctrinar. ¿Listo? Entonces, Doc, depende, o sea, lamentablemente esa es la teoría más aceptada de creer que se vieron encerrados y los convenció de suicidarse, pero como no hay sobrevivientes, pues no sabemos si realmente sabían o no que se estaban suicidando o los estaban matando. No sabemos. O sea, que en este caso no entraría como genocidio, porque ya es de la persona que acepta, lavada o no lavada, que suicidó la razón en ese momento, aceptó ese suicidio. Claro, pero ojo, la inducción al suicidio sí es una conducta punible. Sí claro, sí, pero sí no es genocidio. Y eso que está no. Porque como estamos hablando que también es parte de la religión. Pero es que es el grupo solo el que se autodestruye. Y no se autodestruye porque somos religiosos y queremos acabar con nuestra religión. Nos autodestruimos porque creemos tanto en nuestra religión que esa es la única manera de salvarnos. Sí, listo, profe. Gracias. Ok. Mateo Arenas. No, profe, pues hacer unas acotaciones de tipo histórico con respecto al nacionalsocialismo, pero creo que se nos va la clase ahí, entonces prefiero después, tal vez, cuando haya un espacio, les expongo más la idea. No es que yo sea nacionalsocialista, sino que me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial y sé bastante del tema. Entonces, con respecto a lo que decía la profe del bullying, no era un bullying, sí era una connotación racial, porque para ellos no existía economía, sino todo se basaba en la raza. Y ellos lo que querían era expropiar los bienes de los judíos porque ellos tenían una hiperinflación por venir, ¿sí? Entonces había una excusa racial y económica para exterminarlos. Listo, gracias mi doctor Mateo, eres muy querido. Vamos a terminar las dudas que hay acá. Terminamos el genocidio, vemos la apología del genocidio, iniciamos ejercicio de exoneración, ¿vale? Entonces, les ruego ahora a las personas que van a intervenir que sean muy breves para poder avanzar. Doctor Cristian Mauricio Suárez Vega. Sí, profe, pues yo iba a hablar sobre el genocidio pues, que hubo acá en Colombia en 1984, la coordinación de la Unión Patriótica y pues que fue catalogado como el baile rojo, llamado el baile rojo, pues que es un claro ejemplo de genocidio acá en Colombia. La parte lo iba a hacer sobre. Lo es, pero no lo es. Lo es desde el punto de vista de la doctrina, desde la definición, desde la materialización, efectivamente fue un genocidio, pero no se puede catalogar como genocidio porque para ese momento en Colombia no existía el tipo penal de genocidio. ¿Recuerdan? Principio de tipicidad, tienen que decirme todo antes de que yo lo haga y si no, no me pueden sancionar por eso. Tuvieron que sancionarlos como homicidio y no como genocidio. Ese fue el problema. Pero sí era un genocidio. No sé si hacia allá ibas, doctor Cristian Mauricio, porque como una loca te interrumpí. No, sí, profe, pero entonces ahí no se utilizaría la norma internacional. ¿Cómo? ¿Cómo me dices? Doctor Cristian, ¿qué dices? Sí, y ahí no sería o no se utilizaría la norma internacional. No se puede aplicar la norma internacional. No se puede aplicar la norma internacional cuando no ha sido ratificada por Colombia. Y nuestro querido presidente, expresidente Uribe, en su momento, no sé por qué razón, ni me interesa francamente discutirla por aquello del ya tú sabes, dispuso que a pesar de que Colombia había ratificado la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional y los tratados internacionales de derechos humanos sobre genocidios desde el año 2000, se iban a tomar la reserva en Colombia de no aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sino hasta después del año 2002. ¿Por qué? No sé. Disposición presidencial. Por esa razón, como las normas no pueden ser retroactivas porque son desfavorables, las normas solo pueden ser retroactivas cuando son favorables. ¿Cómo me va a ser favorable que no me digan que es homicidio sino genocidio? Que el genocidio es un delito de lesa humanidad y por ende no prescribe y los homicidios sí prescriben. Entonces, ¿cómo me va a ser favorable que me digan que lo de la UP, que ocurrió en los 80, era genocidio? No, más bien digamos que no. Y entonces, en consecuencia, solamente se pudo sancionar por homicidios agravados y homicidios simples, pero no lo pudimos encauzar por genocidio porque la norma no existía al momento de los hechos. Debe ser preexistente al acto que se imputa. A pesar de que internacionalmente existía, como no había sido ratificada por Colombia, no entraba en jurisdicción. ¿Listo? Mi doctor Edwin Antonio Cortés, Florenia, corazón, tienes tu micrófono prendido y varias veces te he llamado la atención por lo mismo. Doctor Edwin Antonio Cortés. Profe, sí, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Mi pregunta es, las muertes ocurridas en nuestro país durante años, ¿se podían denominar como genocidios? Ya me la acabo de aclarar su merced, pero quería mirar del caso después de que se creó esta ley, esta norma aquí en Colombia, ¿cuáles pueden ingresar a caracterizarse como genocidios? ¿Las muertes de los paramilitares, de los guerrilleros? No, porque ellos están en un conflicto armado. Y si mueren en combate, tanto paramilitares como guerrilleros, incluso el ejército, en ese caso específico se consideran homicidios dentro del conflicto interno, nada más. Pero matanzas por desplazamientos de indígenas para quitarles sus tierras y demás, sí pueden llegar a ser genocidios. Sí, eso quería preguntarle. De defensores de derechos humanos porque protegen una idea de carácter nacional, porque recuerden que esa es una de los presupuestos del ingrediente normativo del tipo, no solamente son grupos étnicos, religiosos o políticos, sino grupos de carácter nacional. Entonces, con eso es suficiente para llegar a decir que puede ser un genocidio. Solo que por alguna loca razón que no quiero ponerme a hilar acá de qué se trata, curiosamente no los califican así, sino como, mataron a este, homicidio, y ya, y nunca los conectan y dicen, es que es un genocidio, no, como que no lo ven. Pero así está. Sí, profe, digamos, ahí entraría, digamos, el caso de las masacres del Salado, del Aro, algo así, ¿cierto? Listo, profe, muchísimas gracias por su explicación. Ok, doctor Nicolás Sandoval. Buenas noches, doctora. Hola, doctor Nicolás. Doctora, mire, pues yo también leí el artículo y pues saqué un razonamiento, no sé, quiero que me despeje la duda. En cuanto a ya la resolución de la ONU, los juicios de Nuremberg, de Tokio, pues me parece que las naciones aliadas para estos juicios, incluyendo Colombia, actúan de manera hipócrita. ¿Por qué? Porque pues, leyendo, no lo dicen con razón del territorio. Y si usted se da cuenta, las colonias del rey Leopoldo, Francia, el apartheid, todo el tema de las naciones que hicieron ese concordato para hacer los juicios de Nuremberg, en África han hecho y deshecho y han desaparecido grupos étnicos en razón del territorio y de sus recursos naturales. Y no pasó nada, y con posterioridad a los juicios de Nuremberg. Para no ir tan lejos, acá en Colombia, con los Nucámacu, que son una tribu nómada que acaba con cultivos porque ellos no saben cultivar, ellos no saben trabajar, simplemente se desplazan por sus territorios y comen lo que encuentren, también los estaban acabando a bala, y así pueden haber cualquier cantidad de casos de etnias indígenas colombianas, inclusive africanas, pero el mundo solo se catalogó como genocidio lo que hizo Hitler, porque fue el que logró ponerles el pie en el cuello y casi doblegarlos. Entonces veo que hay mucha hipocresía por estados dominantes, por ejemplo Francia, Inglaterra, y acá, Estados Unidos y acá en Colombia también, y no pasa nada, no lo dicen en razón del territorio. Y pues ya catalogar un genocidio sin razón de una etnia o su territorio muy complicado, pues lo de la UP o otros grupos, inclusive al M-19 también lo persiguieron para acabar con todos
con todos sus líderes y pues no lo catalogaron genocidio por esas extrañas razones que usted dice, pero pues más en razón de ideología. Pero en cuanto a las naciones potencia, no hablan nada del territorio y qué está pasando en África, qué pasó en Australia, qué está pasando en Colombia. Exactamente, doctora. Entonces pienso que es una gran hipocresía que a nadie van a condenar, excepto que se alce contra otros estados poderosos. De resto, no va a pasar nada con el genocidio porque vaya, compruébelo. Doctor, es que así como nosotros coloquialmente decimos que la ley es para los de Ruana en este país, internacionalmente la ley también es para los de Ruana, para los que no tienen el poder. Las naciones y los estados poderosos como Estados Unidos son vulneradores gigantes de derechos humanos, pero a ellos no les pasa nada. Pero acá sí nosotros tratados, pero no se someten a los tratados. Exactamente, no se someten a los tratados, no admiten jurisdicción de cortes internacionales, no las permiten de ninguna manera, no suscriben los acuerdos de, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, a pesar de que ellos son parte de las organizaciones que crearon esas cortes internacionales. Esas cortes son como, yo creo esta corte para juzgar a los demás, pero esta corte a mí no me va a tocar. O sea, así es el estilo de estas grandes potencias. Yo vulnero derechos humanos, pero tú a mí no me puedes atacar porque yo te creé a ti y yo no he dicho que tú me puedes mandar a mí. Pero yo sí puedo sancionar a los demás por vulneraciones de derechos humanos, sobre todo si me interesan sus recursos naturales. Porque curiosamente siempre que Estados Unidos interviene por vulneraciones de derechos humanos es en lugares en donde hay petróleo, oro, esmeraldas o algo por el estilo. Por lo mismo realmente digo, piensan doctora, que Colombia la quieren mucho Estados Unidos. Los estados incluyen este artículo, es como por cumplir letra muerta ante tratados internacionales, no porque los vayan a cumplir. No, y además por una razón principal, quienes lo suscribimos somos los de Ruana, porque necesitamos el apoyo de las potencias, y las potencias nos obligan a suscribirlos. ¿Para qué? Para poder ellos en un momento dado utilizar esa suscripción para intervenir el Estado, como pasó en Irak y como al parecer Trump quería hacerlo en Venezuela. Ojalá hubiese entrado a Venezuela. Vamos por petróleo, Doc. ¿Tú de verdad crees que vienen por derechos humanos? No. Pero el petróleo de Venezuela no es tan bueno como en otro. Es petróleo, corazón. Sí, ¿Y tú qué crees que porque vienen a Colombia somos estratégicos geográficamente? O por el conflicto en Siria, profe. Está la esquina en mejor. Siria y demás. O sea, hay muchos lugares en donde Estados Unidos y grandes potencias intervienen solo porque hay intereses de carácter económico. A ellos les importa un carajo a quien mate. No les el conflicto en Medio Oriente. Y si no fuera así, porque lo generaron ellos mismos. Doctora, por el petróleo. Profe, pero es más tiránico China y Rusia que no dejan que Venezuela salga adelante y apoyan a Maduro. Eso me parece más tiránico. Pero doctora, lo que usted dice tiene mucha razón, porque Somalia, el mundo mirando esas imágenes donde los niños en huesos, en las calles, por un régimen que les hace un bloqueo de participación en alimentos y ayuda humanitaria, ¿por qué el mundo no hizo nada? ¿Por qué no levantaron los cascos azules y fueron y sacaron ese régimen y permitieron que a estos niños les llegara la ayuda o a este pueblo que se murió de hambre? Usted tiene toda la razón, recurso natural no cabe derecho internacional. No tenemos que irnos tan lejos. El Chocó, Buenaventura. Sí, es verdad. No quieres a Somalia para ver eso. Nada más, el departamento más rico de Colombia es el Chocó. Sí. Es el más rico. Es prácticamente el que sostiene, más allá de Antioquia, de Cundinamarca, de Bogotá como distrito especial, que pueden llegar a ser élites de industrias, por decirlo así. En recursos naturales y en regalías, quien sostiene al país es el Chocó, pero curiosamente es el más pobre. Para ellos nunca hay. Con el coltán. Es que es desangrar al Chocó para alimentar a los demás, y el Chocó tiene una de las historias más grandes de corrupción, violencia, grupos al margen de la ley y olvido del Estado que puede existir en cualquier otra parte del país. Profe, ¿usted cree que eso se solucione pasando de un Estado como el que tenemos ahora, un Estado federalista? ¿Usted cree que haya una solución? Es que la solución no es la organización estatal, la solución es la corrupción, acabar la corrupción. Pero ese fenómeno se ve en todas las partes donde el político que así sea, no que te alcance. O sea, es igual que si yo te digo a ti, oye, Mateo, te ganaste el baloto. Uf. Y tú dices, qué berraquera, me voy a gastármelo en fufurufas, en muchachas, en lo que sea. Pues, claro, ahí no hay plata que te dure.
O sea, no hay plata que te dure. De la misma manera ocurre con el Chocó. El Chocó es el baloto, o sea, no importa a quién pongas a administrarlo, si el que lo administra siempre se lo va a gastar en fufurumas, pues no le va a alcanzar la plata. No va a salir el país adelante. ¿Ves? Perdóname, Mateo, no estoy diciendo que te... No, tranquila, tranquila. Doctor Salazar. Doctor Salazar. Profe, Sí, señor. frente al tema del genocidio, hay un tema que es el caso de la guerra, ¿sí? En la definición de Clausewitz, dice que la guerra, el fin principal de la guerra no es exterminar al enemigo, sino que es reducirlo, es decir, no es matarlo, es básicamente reducirlo, desarmándolo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, los casos de matanza no son el principal concepto para definir el homicidio, ni los casos que de pronto ahorita acaban de hablar de que en guerra, que la matanza en guerra no era considerada genocidio. Si uno mira la definición de Clausewitz, no se admite la matanza como un criterio principal. Según entiendo, las Naciones Unidas definió genocidio fue el asunto de quitarle los medios principales de vida a ese pueblo para lograr que muera. Y en ese caso uno puede mirar aquí en Colombia muchas poblaciones que no tienen los medios mínimos de vida. Entonces aquí el tema principal es ese, ¿no? O sea, no es la matanza, sino cómo se le quita los medios de vida a un pueblo entero. Otro criterio que se está discutiendo a nivel internacional para hablar de genocidio es el uso excesivo de la fuerza, ya sea militar o policial, para para enfrentarlo contra civiles desarmados, que es el caso actual que está pasando en la guerra. Esa es una de las discusiones, porque no es el tema como tal de la matanza, sino el tema de privar a la población civil de sus medios principales de vida o utilizar fuerza excesiva. Gracias, mi doctor Salazar. Ya esa es una postura un poco más amplia sobre el genocidio, pero lo que sí es cierto es que ni en conflicto interno ni en estado de guerra exterior, que sería la guerra como tal, se admite el genocidio porque estamos en sede de un conflicto. Pueden haber muchos muertos y efectivamente se les está matando por ser del otro bando, pero como estamos en sede de estas declaratorias, entonces no estamos hablando de derechos humanos, sino de derecho internacional humanitario, que es otro golpe específico de derechos que entran a regir en estos dos estados, tanto en conflicto interno como en estado de guerra. Entonces, este bloque de normas aplican en tiempos de paz, para que me entiendan ustedes, y los otros aplican en tiempos de guerra o en conflicto interno. Entonces, por esa razón, masacres entre paras, guerrilla, auxiliadores del uno y del otro, ejército o lo que sea, o incluso si nosotros le declaráramos la guerra o nos declaran la guerra a alguien más, así mueran muchos, no se considera genocidio, sino se considera parte de la dinámica del conflicto o de la guerra. Listo. Ahora, hay una cosa específica que sí quiero puntualizar, y es la forma mediante las cuales se puede realizar o los verbos rectores. Ya dijimos que puede ser, la más común es ocasionar la muerte de los miembros, pero también puede haber lesiones de carácter físico o mental que lo que hacen es aleccionar. Es como utilizar el cuerpo del otro para aleccionar al resto del grupo y decir, mire, si ustedes siguen, les va a pasar lo que le pasó a él o a ella. Entonces es una forma de destruir al grupo mediante el miedo. El traslado forzado del grupo, de los niños del grupo a otro grupo, y el embarazo forzado, y el evitar tomar medidas para evitar nacimientos, son situaciones muy propias de genocidios de carácter étnico o de carácter racial. ¿Por qué? Porque de una u otra manera no solamente se daña la etnia y se daña la raza al mezclarla, hacer este mestizaje, que en última fue lo que nos hicieron a nosotros los españoles cuando llegaron a colonizarnos. Fue un genocidio lo que nos hicieron. Nos embarazaron forzadamente a nuestros ancestros, mataron un montón, lesionaron a otro montón, los culturizaron, anulando sus culturas,
e iniciaron el mestizaje para destruir realmente lo que implicaba ser indígena o ser propio de las tribus nativas de toda América. Entonces, es parte de un gran genocidio que se ha venido cometiendo en muchas partes del mundo, no solamente por los españoles, sino en sede de los colonizajes y demás. Ahora, hay otra situación específica dentro de los verbos rectores que no está aquí, que se refiere a la situación de someter a medidas que amenacen su existencia, es que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Total o parcial. Eso es sometimiento a condiciones de existencia. Que es de lo que hablaba el doctor, y es si realmente nos están quitando los medios para subsistir, puede someterse a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial, pero ojo, no es cualquier cosa, es que hagamos esto, lo de someter a las personas a condiciones de, por ejemplo, de hambre absoluta, de no acceso a condiciones de salubridad, de no acceso a agua potable, etcétera, etcétera, que los va a terminar matando lentamente. Se hace es por la misma razón, porque lo que queremos es destruir total o parcialmente el grupo y por razón de la pertenencia al grupo. Entonces, todos estos son verbos rectores, lo que quiere decir en últimas que estamos ante un tipo penal con verbo rector o de carácter alternativo, de conductas alternativas. ¿Por qué? Pues porque tenemos diferentes tipos de diferentes verbos rectores y basta con que se realice al menos uno para que podamos hablar de genocidios. ¿Listo? Ahora, doctora Lorena Charri. Hola, profe. Una pregunta. En este caso, en el tema de la JEP, donde el tema de genocidio especifica que no va a tener ningún tipo de amnistía para los individuos que cometieron este tipo de actos, pero se evidencia que es un proceso que va lentamente, teniendo en cuenta la gran verosidad en este caso que cometieron en estos actos. Se podría indicar que en este caso, teniendo en cuenta el respaldo internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ¿por qué el proceso va tan lento para la tipificación de estos actos cometidos de genocidio? ¿Será en este caso por un tipo de conflicto de interés o en este caso porque no tienen las pruebas suficientes o por qué motivo se da este tipo de acontecimiento, teniendo en cuenta que es un mecanismo con el cual el país da a conocer la gran magnitud de genocidios que ha cometido a lo largo de los años? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el proceso mediante el cual se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, igual que el procedimiento mediante el cual se logró la desarticulación, el rendimiento o la baja en armas o como sea de los grupos de autodefensa a través de la llamada Ley de Justicia y Paz, son dos normatividades específicas que se dan por fuera de lo que nosotros consideramos los campos normales de verdad, justicia y reparación. Es decir, la justicia de la que están hablando allí no es la justicia normal, es la llamada justicia restaurativa. La justicia restaurativa tiene ideales de justicia diferentes a los de la justicia normal. ¿Por qué? Porque lo que se busca ya no es tanto sancionar. Sí, vamos a sancionar, pero lo que queremos sobre todo es detener el conflicto para, como decir, mire, hagamos un proceso de conciliación, para que ustedes me entiendan, de conciliación. Usted me dice dónde están los muertos y me jura que no va a matar a nadie más. Yo le doy una sanción que no necesariamente es la que usted se merece, pero lo vamos a hacer a cambio de darle paz al país, de cesar este conflicto para no acabar con más muertos. Porque si yo me dedico a buscar justicia normal, es decir, capturar personas de los grupos, sancionarlas
con la pena que les corresponde y no más, lo que voy a hacer es desarticular pequeñas, peces pequeños, no peces gordos. No voy a acabar el conflicto y vamos a seguir toda la vida así. Entonces lo mejor es, hagamos un proceso de negociación en donde usted me entrega la información que yo necesito, yo le aplico una sanción a usted menos fuerte por entregarme esa información, pero de una u otra manera vamos a detener el conflicto. Esa es la justicia restaurativa. Entonces, bajo esos ideales de justicia es que se realizan tanto el proceso o la ley de justicia y paz como la jurisdicción especial para la paz. En cualquiera de los dos, lo que nos interesa no es sancionar. Queremos saber la verdad. Queremos decirle a las víctimas qué fue lo que pasó con sus familiares. Necesitamos saber cuánta gente mataron. Necesitamos que ustedes hagan reparación integral a las víctimas. Y luego los vamos a sancionar con una pena más pequeña porque ustedes nos están entregando la verdad. Esa es la justicia restaurativa. Y entonces, mientras escuchamos a cada una de las personas contarnos a cuántos mató, cómo los mató y demás, y también escuchamos a las víctimas, el proceso va a ser lento. ¿Ves? Es por eso. Y la comunidad internacional lo apoya porque no estamos en justicia normal. Es obvio que si les dan 6 años, 8 años, 10 años y una curul, eso no tiene nada que ver con justicia, eso no es justicia, pero sí es justicia restaurativa. Es que ese es el problema de los ideales de justicia restaurativa que la mayoría de gente no entiende. Y es, si yo te digo a ti, oye, yo sé que mataste a tantos y te voy a perseguir hasta que te pudras en la cárcel, pues tú no me entregas información. Y haces todo lo posible por zafarte del proceso. Y vas a seguir luchando. Pero si yo le digo, venga, hermano, paremos. Hagamos una cosa. Usted me entrega la información, detiene las armas y yo lo castigo más suave, pero dígame la verdad. ¿Ves? Entonces puede que no sea muy justo respecto a la sanción, pero sí es más justo respecto a que ya no va a haber más muertos, o al menos esa es la idea, que el conflicto va a cesar, que ustedes van a deponer las armas, que van a indemnizar a las víctimas, al menos en algo de lo que les hicieron, y vamos a saber la verdad de lo que pasó. Igual les vamos a castigar, pero más suave. ¿Listo, mi doctora? Ok, señor. Doctor Rubén Darío Ruiz. Profe, qué pena, es que en este momentico... ¿Perdón? ¿No era el doctor Rubén Darío Ruiz? Sí, profe, es que nosotros estamos los dos en la misma clase, sino que en este momentico que acabó le entró una llamada del trabajo y le tocó contestar. Ni modo, mi doc. Pues no creo que alcance a intervenir ya, porque tenemos que avanzar ya le y digo, sí, quedan señora. 5 personitas, ¿listo? Doctora Viviana Baos. No, doctora, ¿cómo está? Pues con base en lo que he hablado ahorita sobre el tema de lo del genocidio, para mí el genocidio es lo que está sucediendo con los líderes sociales, ¿sí? Porque obviamente ellos pertenecen a un grupo. Y lo que usted comentaba, lo del chico LGBT, todos estos grupos, adicional a esto, desde la historia antes de Cristo, o sea, lo que se vio con Herodes cuando mandó matar todos los niños menores de 2 años, eso también era un genocidio, ¿cierto? O sea, era como más que todo ese tipo de consulta. Exactamente, ¿cuáles grupos, doctora? Por lo menos lo que está pasando con los grupos, los líderes sociales, ¿cierto? Que ahorita un compañero hablaba que no se era individualizado, pero usted decía que sí. Entonces, para mí, mi concepto personal, para mí sí es un genocidio lo que está pasando, porque ellos hablan de homicidio, hablan de masacres, pero no se habla de un genocidio, lo que está sucediendo en el Cauca, con los líderes sociales, con los que están defendiendo la naturaleza, con los que están defendiendo, tienen sus conceptos sobre sus grupos y defender esos grupos, ¿sí? Entonces, era el aporte de lo que estaba hablando inicialmente. Entonces, quería como ratificar y escuchando todo lo que se ha hablado del genocidio. Entonces, quería saber si estoy muy equivocada o estoy algo acertado. No, doctora, porque de hecho comparto su criterio respecto a que estas masacres de defensores de derechos humanos no es otra más sino una medida restrictiva o una medida extrema de matar a quien es oposición, a quien defiende. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y la OEA dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está todo el mundo? Exacto, no se está pronunciando ante nada, o sea, simplemente dicen,
y hablan de un homicidio, hablan de un asesinato. Los ven hablan de aislados, como si fuesen individuos y ya, nomás, y no pasó nada. Exactamente, pero es que ellos son los que están defendiendo su cultura, ellos son los que están defendiendo toda la parte cultural de ellos, y no solamente de ellos, sino que también nos afecta a nosotros, a todos en general, porque es nuestro patrimonio ambiental, social, económico. O sea, es que la cultura indígena y todo este tipo de grupos étnicos, obviamente son parte de nosotros, o sea, es de nuestras raíces. Entonces, también cuando lo llevó al tema bíblico, también les dije lo de Herodes, ¿sí? Que mandó matar todos los niños menores de 2 años, porque, sí, o sea, todo esto para mí ha sido un genocidio desde hace muchísimos años. Y obviamente desde 1944 que apareció ya el genocidio, y lo llevan a la parte de la masacre y de la lesa humanidad. O sea, son cosas que uno se pregunta en este país y en el mundo a nivel general, ¿dónde están todas las organizaciones internacionales de las que se hablan? De la OEA, de la ONU, de la OTAN. Ahorita con lo de las marchas, estuvo la ONU, pero ¿qué intervino? O sea, ¿hasta dónde llegó a intervenir? Realmente no se interviene en nada. O sea, derechos humanos es lo que se está vulnerando diariamente a nivel mundial y en este momento con el tema de las marchas mucho más. Eso era como mi aporte a lo que estábamos hablando, doctora. Gracias, doctora. Doctores, son las 7:43, faltan 5 personas y no hemos visto la otra conducta del 102 para poder hacer el ejercicio de exoneración. Entonces pienso que siendo así, nos va a tocar hacerlo el martes para que podamos avanzar y porque además odio dejarlos con el uso de la palabra. Doctora Carolina Parra. Buenas noches, profesora. Antes de todo, quisiera, antes de mi pregunta, después la aclaré, quisiera felicitarte en tu día, siendo el día de mañana, pero antes de todo, quisiera felicitarte el Día de la Maestra y también al compañero, creo que si no estoy mal es David Martín, por su labor de académicos en esta institución. Bueno, aunque David no trabaja en la institución, pero también es profesor. Les agradezco a cada uno por las enseñanzas que nos ha dado y por las experiencias que nos podremos llegar a hacer con toda esta práctica de la educación. Muchas gracias, profesora. Gracias, Carito, tan bella, tú siempre tan tierna como y en representación. También, profe, felicitaciones. Corazones para todos ustedes, gracias. Muy bellos. Mis doctores queridos, avancemos entonces. Doctor Mateo. No, profe, ya con todo lo que dijeron ya no hay nada más que acotar. Gracias. A ti, doctora Stross. Mi doctora, buenas noches de nuevo. Una preguntita así que tengo como en el tintero. Doctora, el Palacio de Justicia, ¿eso cómo se le calificaría? ¿Una masacre? ¿Un genocidio? ¿O qué sería? ¿Un holocausto? ¿Cómo que? Es decir, ¿en qué paró eso? ¿Qué? ¿Lo del Palacio? Exactamente, Palacio aquí en Colombia. El Palacio fue sancionado por homicidio. ¿Homicidio? O sea, las conductas fueron sancionadas por homicidio por la misma razón. No se podía hablar de genocidio y demás porque para el momento en que ocurrieron los hechos no estaban presentes los tipos penales. No se podían retrotraer. Pero más allá de eso es que hubo homicidios con portes de armas, homicidios agravados. Se habló de concierto para delinquir. Y hasta ahí, o sea, realmente las investigaciones en el Palacio de Justicia no son tan fructíferas porque hay varias teorías sobre lo que realmente ocurrió. O sea, hay teorías sobre los idealismos de hacer un juicio político al presidente del momento por parte del M-19. Querían llevarlo al Palacio para hacerle un juicio de carácter político por lo que estaba ocurriendo en el país. También se habla de la infiltración de dineros del narcotráfico a través de Pablo Escobar para destruir unos expedientes que estaban dentro del Palacio de Justicia, que por eso se habría ordenado al M-19 o a miembros del M-19 prenderle fuego a todo. Simplemente se habla de también la teoría del asunto de, bueno, íbamos a hacer juicio político, no vino el presidente, se nos metieron, entonces aquí nos morimos todos, como dijo en su momento la grabación que todos hemos escuchado, y entonces prendieron fuego y mataron todo. Y la teoría de no fueron los que prendieron fuego, no eran los que iban a matar y el ejército no se detuvo y el ejército prendió fuego y el ejército fue el que inició todo, o sea que
no permitió un proceso de negociación, sino que entraron a sangre y fuego, que primero fue la toma y luego la retoma del palacio, en donde realmente murieron los magistrados. Entonces, son diferentes teorías que no están aún del todo confirmadas y las decisiones están encontradas en los diferentes procesos penales que se han realizado frente a esta situación y la desaparición de las personas, ¿no? Mucha gente nunca apareció. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Gracias, doctora. No molesto más. Doctora, ya no molestas, ya Lady Garay Yepes. Yo, profe, buenas noches a todos. Profe, hubo un caso muy sonado el año pasado, a mediados de julio, agosto, en contra del expresidente Evo Morales. A él, un fiscal, Alexis Vilela, le abrió investigación a él y pues a todo su partido por los delitos de genocidio, delitos contra la salud pública y contra la libertad de transporte, porque ellos hicieron un tema organizaron, hicieron como una convocatoria a la Central Obrera Bolivariana, al Pacto de Unidad, a organizaciones campesinas, y bloquearon, hicieron un bloqueo de las rutas principales en Bolivia. Entonces esto impidió que los camiones, estos bloqueos impidieron que los camiones entraran con oxígeno medicinal a los centros de salud que atendían pues en ese entonces a todo el tema de pues, los enfermos de COVID-19. Pero entonces no sé si eso si estuvo bien tipificado, porque yo creería que ahí no aplicaba el genocidio. No sé, profe, si me puede despejar esa duda. Y lo segundo, ¿qué diferencia hay entre homicidio colectivo y masacre? Es que estaba mirando acá unos temas de homicidios colectivos, pero entonces a mí me parece que es genocidio. Entonces no sé, hay que como confundida, y con el caso de Evo Morales también, profe, gracias. Ok, el caso de Evo Morales habrá que ver qué dice la Corte, ¿no? O qué dicen en el respectivo. Es que el caso está todavía ahí como en investigación. Yo pensaría que en principio le falta, no sé cómo está tipificado el genocidio en Bolivia, pero yo diría que bajo la estructuración del genocidio en Colombia no habría genocidio, pero pues habrá que esperar. Frente a las demás situaciones que me comentas, doctora, la diferencia primordial entre, bueno, la masacre ya te dije que es como un término coloquial, no legal, para definir muchas muertes. ¿Listo? Incluso ustedes ven que más de 2 a veces los catalogan como masacre, sobre todo por la forma en que los lleguen a matar. Entonces, 2 fueron masacrados o tal fue masacrado. O sea, son términos muy coloquiales, muy usados, pero no son términos de carácter legal. Los homicidios como tal, el tipo penal de homicidio ya es una disposición de carácter legal, entonces estamos frente a un término de carácter legal. Los homicidios colectivos tampoco existen. Lo que existe en Colombia son homicidios concursales, es decir, concursos homogéneos, sucesivos, homogéneos, simultáneos de homicidios. 1 homicidio, 2 homicidios, 50 homicidios, 30 homicidios, lo que sea. Muchos homicidios son concursos homogéneos. Ustedes lo vieron en general, los concursos como tal. Pero el término masacre y el término homicidio colectivo o asesinatos colectivos son términos coloquiales no jurídicos, ¿listo? Utilizados para definir conductas de carácter jurídico como varios homicidios o incluso genocidios. ¿Listo? Doctora. Listo, profe, gracias. Okay. Es decir, que estos términos son utilizados por digamos, los periodistas, todo este tema, pero Exacto. más no es un término jurídico. No son términos jurídicos, exactamente. Ok, profe, gracias. Ok, doctor Jiménez. Doctora, muchas gracias. Pues aunque ya había intervenido, le agradezco que me dé la palabra porque quiero hacer una acotación frente a 2 comentarios de 2 compañeros que me parecieron muy interesantes. Creo que una es la compañera Viviana y el otro compañero no recuerdo, que hablaban de la serie de, digamos, de asesinatos que podrían tipificarse o configurarse como genocidios, pero que no son considerados como tal. Y el compañero hablaba de una
la existencia de una hipocresía o de una letra muerta que no se llevaba a cabo frente a que, pues, aunque está tipificada la conducta, la desconocen como tal y no llevan adelante las investigaciones ni mucho menos los juicios frente a estas conductas. Sin embargo, yo pienso que, pues no sé, es digamos, mi criterio personal y es una disertación que estaba haciendo yo acá. Y yo pienso que más que la hipocresía del Estado al hacer, digamos, caso omiso de esta obligación que tendría de investigar estos genocidios y de llevarlos a juicio, bien sea dentro del orden interno nacional o dentro de la Corte Penal Internacional desde su jurisdicción, pienso que la hipocresía es también de todos nosotros como ciudadanos y de nosotros como estudiantes de derecho y de los profesionales del derecho, incluso porque pues las leyes existentes en Colombia gozan de una protección o de una medida especial que se llama la acción de cumplimiento. Y si nosotros como conocedores de la norma vemos que hay normas que no se están aplicando, podemos echar mano de esta acción para obligar al Estado a que la cumpla y que efectivamente, digamos, sea diligente en la investigación y en el juzgamiento de estos genocidios. Además de ello, hay una convención, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que tiene una particularidad y es que hay unas normas que son de ius cogens, es decir, que son de obligatorio acatamiento para todas las naciones, aun cuando no hayan ratificado los tratados. En ese sentido, y existiendo esas herramientas, yo pienso que si el Estado hace caso omiso de su obligación de investigar y de juzgar estos delitos, nosotros también podríamos llevar a cabo esa, digamos, esa tarea que es titánica, sí, claro, que es de pronto utópica también, pero que también es un deber legal nuestro y de un deber ciudadano. También, entonces pienso que no solamente es el Estado, sino nosotros los que también, digamos, adolecemos de esa, digamos, desidia en el sentido de promover esas acciones que están a la mano, que podrían ser unas herramientas útiles para que estos genocidios se tipifiquen como tal, se juzguen como tal y se condenen como tal. Porque, digamos, en el ejemplo de que los Estados Unidos es uno de los países que no se acoge a ningún tratado internacional para no ser sujeto de sus disposiciones, eso es cierto y se amparan en una teoría que la llaman la soberanía jurídica de cada país. Entonces, pero aún así existen las normas de ius cogens y esas normas son de carácter imperativo y están por encima incluso de la soberanía jurídica de cada país. Entonces, creo que las herramientas existen y es una tarea de todos, no solamente del Estado. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Sí, estos son principios del derecho internacional. El principal o el que más se utiliza es la autodeterminación de los pueblos, principio general del derecho internacional, según los cuales las comunidades internacionales no se pueden entrometer en los asuntos internos de un país, salvo que el ordenamiento interno no sea eficaz para sancionar las conductas o haya sido agotado sin que la conducta se haya sancionado de forma efectiva y el respectivo país haya suscrito alguno de los tratados que permiten las jurisdicciones de estas cortes internacionales. De manera que, como lo que no se aceptan no son los derechos humanos, sino la jurisdicción de organismos internacionales, lo que se hace es que se dice que la sanción fue impuesta o que el caso fue cerrado dentro del ordenamiento interno y que no hay lugar a llevarlo a ordenamientos internacionales porque no se está aceptando la jurisdicción de estas cortes internacionales. Es por eso. Doctor Mateo. Gracias, doctora. Pues se habla mucho del holocausto nazi y demás, pero realmente si no se pone a analizar la historia, los genocidas más grandes vienen siendo los estados comunistas. Entonces uno puede ver en la China la hambruna del arroz, que fue muchísimo más gente que el holocausto nazi, o Stalin con sus grandes purgas en la Unión Soviética, donde exterminó muchas personas. Bueno, ¿eso cómo se tipificaría, profe? Si el mismo Estado chino mata a las personas de inanición, de hambre, ¿eso vendría siendo un genocidio o serían muchos homicidios? Pues depende, porque si lo hacen por razón de pertenencia a un grupo, es genocidio. Pero si lo hacen solamente porque sí, pues no, pues no habían recursos para darles de comer. Básicamente eso fue lo que pasó en la China. Con Mao no es genocidio, es homicidio. Homicidio, ok. Gracias, profe. A ti. Listo. Instituciones que amparen. Que amparen prácticas generadoras de las mismas. Listo. Entonces, doctores queridos, el genocidio queda así,
como está aquí, sujeto activo, verbo rector, ingrediente normativo del tipo 1, ingrediente normativo del tipo 2 y la sanción. En este caso se necesita que estén los dos ingredientes normativos presentes para que se pueda considerar que la conducta es genocidio. Si falta uno de los dos, no es genocidio. ¿Listo? Ahora, en la apología al genocidio nosotros vamos a encontrar una situación distinta. Y es que este tipo penal no necesita ni que matemos, ni que lesionemos, ni que hagamos nada de eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien específicamente el genocidio, ingrediente normativo del tipo 2, el antisemitismo, ingrediente normativo del tipo 3, o de alguna manera justifiquen el antisemitismo o el genocidio, ingrediente normativo del tipo 4, que pretendan rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, es suficiente para que estemos hablando de un tipo penal de genocidio, de apología al genocidio. Es decir, tú puedes tuitear. En este momento de redes sociales, cualquier cosa que tú digas en opinión que implique una invitación a alguna de estas conductas, a genocidio, antisemitismo o justificarlos o lo que sea, está haciéndote acreedor a una sanción de apología al genocidio. Cualquiera de esas formas. O que tú te sientes con un amigo y le digas, oiga hermano, ¿sabe qué? Deberíamos matar a todos los que tengan la piel de color verde. Eso es suficiente para hablar de un genocidio. Pero ojo, aquí no estamos matando a nadie. Lo que se castiga es difundir la idea, nada más. Y eso se hace por cualquier medio. No necesariamente necesitamos ni matar, ni lesionar, ni embarazar forzadamente, ni nada de lo propio que hace el genocidio, sino con solo transmitir una idea o una doctrina que implique conductas de genocidio o de antisemitismo, es suficiente para que la apología al genocidio se dé. El sujeto activo es de carácter simple, nos dice el qué, es decir, cualquiera lo puede hacer. Tenemos estos ingredientes normativos del tipo, tenemos estos verbos rectores que ya el único verbo rector es una conducta de verbo único. Difundir ideas o doctrinas, sí. Es de conducta única. Y tenemos la sanción como tal. En este caso, aquí. La sanción que se refiere a penas de multa, lo mismo, prisión, multa e inhabilidades. ¿Listo? Esto es como tal los dos tipos penales básicos que hemos visto. Si Dios quiere, el martes empezamos con clasificación de los tipos penales y ahí sí podremos determinar o hacer nuestro ejercicio de exoneración que está basado en estas dos conductas, en el genocidio y en la apología al genocidio. Hoy por tiempo no lo vamos a poder hacer, entonces lo hacemos el día martes con más tiempito y les pido por favor que empiecen a leer el artículo 103, que ya lo conocen, que es el homicidio como tal, y las circunstancias de agravación del artículo 104. Vamos a empezar a jugar ahora sí con las penas. ¿Listo? Doctores queridos, Dios los bendiga. Excelente. Gracias, doctora. Todos, por favor, no se vayan a viajar. Cuídense, cuiden a sus familias. Que estén muy bien. Gracias, mi doctora. Muchas gracias, doctora.